Bienvenidos al podcast de Ilustres Anónimos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal estáis todos? Feliz semana. Una semana más. Estamos ya en mayo, el domingo 7 de mayo, el primer fin de semana de mayo, Día de la Mamá, aquí en España, Día de la Madre. No sé si en algún sitio más es Día de la Madre, pero bueno, aquí es el Día de la Madre, así que si tenéis la suerte, la felicitáis y os acordáis de ella cuando podáis. Y bueno, pues espero que esté todo bien después de una semana. Bueno, aquí ha sido más o menos corta porque ha sido, bueno, para todos en general, ha sido el lunes fue el Día del Trabajador, el martes aquí fue festivo también en la Comunidad de Madrid, bueno, por el tema de los franceses, la independencia de los franceses. Y bueno, esta semana viene cargadita. Bueno, cargadita, a nosotros nos da un poco igual, pero bueno, ayer fue la coronación de Carlos como Carlos III de Inglaterra. Bueno, mucha pompa y boato para ser el siglo XXI. Pero bueno, siempre es interesante ver este tipo de cosillas. Es curioso, ¿no? Cuanto menos es bastante curioso, ¿no? Y bueno, también hablando de Reyes, también fue la final de la Copa del Rey, para quien le interese. Y bueno, pues lo que no sé, que tengo ahí, y esto me viene muy al caso, que yo haya visto el Rey estaba en la coronación de Carlos III. Y que yo haya visto, el Rey estaba también en el final de la Copa del Rey. Con lo cual esto viene muy al caso de lo que vamos a hablar hoy, que son de las bilocaciones. Yo creo que en este caso, nuestro rey, Felipe VI, supongo que cogería un jet privado que le haya traído deprisa y corriendo a la final de la Copa del Rey, ¿no? Pero me ha parecido curioso, ¿no? Porque digo, mira, parece que me ha venido de saber con el tema porque parece que se ha bilocado, es otro bilocator. Y bueno, pues como ya estoy diciendo y como ya os he adelantado, pues vamos a hablar de bilocaciones. Venimos de hablar bueno, pues hace ya bastante de multiversos y las diferentes teorías. Luego también hemos hablado de viajes en el tiempo hace 2 semanitas, de los viajes en el tiempo y también de las teorías, de dónde se basa, ¿no? Incluso de la literatura que hay detrás, la ciencia ficción. Bueno, pues hablábamos de H.G. Wells, hablábamos de la máquina del tiempo, de Doctor Who, hablábamos de la teoría de la relatividad general y especial de Einstein, ¿no? Bueno, pues hablábamos de una serie de teorías que explicaban, ¿no? O daban pábulo a qué podría o cómo podría hacerse un viaje en el tiempo o dónde estaría, ¿no? O cuál sería la base para poder hacer un viaje en el tiempo. Y lo mismo la semana pasada hablábamos de crononautas, si recordáis hablábamos pues de John Titor, hablábamos de este abogado, ¿no? del que decía que iba a ser incluso presidente de Estados Unidos, que lo había visto en su futuro. Yo en el futuro me veo multimillonario, ya os lo digo, que yo también he consultado, yo en este caso no he viajado al futuro, pero he consultado la bola de cristal y me veo millonario. Pero bueno, hablábamos de esta gente, ¿no? De los supuestos crononautas, ¿no? De Rudolf Fenn. Bueno, pues que algunos se demostraron más que demostrado que eran leyendas urbanas. Bueno, y luego pues hablábamos de los que no estaban tan claros, ¿no? De los que, bueno, pues que aparecieron en el internet de la época. Y no teníamos tan claro de dónde venía esa gente, ¿no? Bueno, pues hablábamos eso de los crononautas, ¿no? De esta gente que ha viajado en el tiempo. Hablábamos también, que me estaba acordando ahora, de este señor, creo que era sueco o noruego, no recuerdo bien ahora, que haciendo la obra en la pila de su casa encontró un túnel que le llevó al futuro y se vio a sí mismo y bueno, debe ser que tuvo una conversación bastante interesante, ¿no? Bueno, pues dentro de todo eso,
el otro día decía que no había que confundir incluso las teletransportaciones o las teleportaciones, que sería lo mismo. No podíamos confundirlo con eso, con los viajes en el tiempo, porque las teleportaciones o las teletransportaciones podían ser en el mismo tiempo, pero en diferentes lugares. O en este caso, bueno, pues si tú estás en un punto A y de repente apareces en un punto B sin saber cómo has llegado hasta allí, ¿vale? Y también decía que no podíamos confundir el tema con las bilocaciones, ¿no? Que la bilocación no es un viaje en el tiempo per se, no lo es. Es sobre todo, como decía con el ejemplo del rey, es sobre todo esta gente, ¿no? O estas personas que a lo largo de la historia hemos tenido varios casos que dicen que, bueno, no dicen, sino incluso en algunos sí llega a haber pruebas o incluso llega a haber pruebas, sobre todo relatos, ¿no? de los pues de la gente que ha estado involucrada, al final es una persona que se biloca, ¿vale? Es una persona que está en dos sitios al mismo tiempo. ¿Vale? Bueno, esto también es famoso por lo de Émilie Saguet, si no recuerdo mal, en Europa. Tenemos varios ejemplos bastante importantes. Sobre todo en la religión cristiana tenemos a San Antonio de Padua, Santa Teresa de Ávila, San Pío de Pietrelcina. También teníamos famosa aquí en España también a Sor María Jesús de Ágreda, la Dama Azul. Bueno, pues tenemos una serie de casos que se dan que son más o menos famosos y que, pues que los vamos a pasar a comentar, ¿no? Y básicamente lo que vamos a hablar ahora es, vamos a hacer un desarrollo de qué es esto, ¿no? De la definición, del origen histórico y religioso, ¿vale? Bueno, pues la definición de la bilocación básicamente es así, ¿no? Y es que la bilocación se define como el fenómeno en el que una persona aparece simultáneamente en dos lugares distintos, ¿vale? Como ya decía antes. La palabra bilocación proviene del latín bi, ¿vale? Que significa dos, y locus, ¿vale? Que significa lugar. Es verdad que la bilocación es un fenómeno poco común y misterioso, ¿vale? Pero es verdad que también que ha sido reportado en diferentes momentos y culturas a lo largo de la historia, ¿vale? ¿Cuáles son los orígenes históricos y religiosos de la bilocación? Bueno, pues la bilocación tiene su origen en el ámbito sobre todo religioso y espiritual, ¿vale? Qué raro. Digo qué raro porque suele pasar, ¿no? En estas cosas. En diferentes culturas y religiones, que no solamente en la cristiana, ¿vale? Hay historias de personas que han aparecido simultáneamente en dos lugares distintos, ¿vale? Por ejemplo, en el cristianismo, como ya decía antes, pues eso, hay relatos de santos que supuestamente, ¿vale? Experimentaron bilocaciones. En muchos casos, aunque tenemos pruebas escritas, estamos hablando del medievo, estamos hablando de, pues una serie de épocas, algunos más tarde, ¿no? Bastante más tardíos, que nos han llegado escritas. Yo diría que, pero sí, estamos hablando de siglos muy, muy, muy tempranos. Por ejemplo, estaríamos hablando del siglo XIII, XIV, XV, XVI en adelante, ¿no? XVI, XVII, a lo mejor yo creo que incluso llegaríamos hasta el siglo XVIII como muy tarde, ¿no? Que yo sepa, ahora mismo no hay historias muy, muy contrastadas, me refiero al siglo XX sobre todo y XXI menos todavía, de bilocaciones, ¿vale? Pero hablábamos eso de San Antonio de Padua, Santa Teresa de Ávila, San Pío de Pietrelcina, ejemplos varios, ¿vale? ¿Qué interpretación hace la religión de la bilocación? Bueno, pues la bilocación al final se interpreta de diferentes maneras, dependiendo de la religión y la cultura, ¿vale? En la que se ha registrado. En algunos casos se ha visto como un signo de santidad, ¿vale? Mientras que en otros, al final, lo que se interpreta es como una capacidad sobrenatural, pues otorgada por los dioses o Dios, ¿vale? O los espíritus, ¿vale? Dependiendo vuelvo a decirlo, de la cultura y de dónde nos movamos, ¿vale? En algunos casos la bilocación se ve como una forma de alcanzar un estado superior de conciencia, ¿vale? O unión con lo divino. Bueno, pues esto ya enrocaría, ¿no? con otros temas, ¿no? ¿Qué dice la ciencia sobre la bilocación? Bueno, pues a pesar de que la bilocación se ha registrado en diferentes momentos y culturas, la ciencia no es capaz o no ha sido capaz de explicar el fenómeno de una forma satisfactoria, ¿vale? Algunas teorías sugieren que la bilocación podría estar relacionada con la física cuántica y la teoría de los universos paralelos. Por eso mencionaba al principio los temas de los que ya hemos hablado, ¿vale? Mientras que otros científicos, otras teorías sugieren que podría estar relacionado con la capacidad del cerebro para procesar la información sensorial,
¿vale? Bueno, al final es un poco pensar también que bueno, pues que tenemos unas capacidades a lo mejor no exploradas, se podría referir a eso, ¿vale? O bueno, o incluso, no sé, la experiencia que pueda tener un tercero, ¿no? Sobre alguien que dice que ha visto una bilocación, bueno, pues podría ser, no sé, habría que verlo y valorarlo, ¿no? Para ver exactamente esa persona qué cree que ha visto y cómo lo ha visto, ¿vale? En resumen, al final la bilocación es un fenómeno que es bastante poco común, ¿vale? Hay que decirlo, ¿vale? Es bastante misterioso, ¿vale? No es algo que se dé continuamente, se ha reportado en diferentes momentos y culturas, ¿vale? Pero a lo largo de la historia, estamos hablando de a lo largo de toda la historia, ¿vale? Aunque sí que se ha interpretado, pues lo que decíamos, ¿no? De diferentes maneras por diferentes religiones y culturas, ¿no? La ciencia no ha sido capaz de explicar satisfactoriamente el fenómeno, pero ahí también andan, ¿vale? Pero bueno. ¿Y qué podemos hacer ahora? Pues vamos a hablar un poco bueno, pues con un poco más de detalle de algunos ejemplos de bilocación que se han registrado a lo largo de la historia, ¿vale? Dependiendo de, pues eso, del momento cultural, ¿vale? Por ejemplo, en el cristianismo, ¿vale? En el cristianismo tenemos varios casos de santos, ¿vale? Que supuestamente han experimentado bilocaciones. Por ejemplo, lo que decíamos al principio, San Antonio de Padua, que estamos hablando de que fue en el siglo XIII, se dice que fue visto simultáneamente en Padua y en Vercelli, ¿vale? A más de, pues eso, es una localidad que está a más de 150 kilómetros de distancia de Padua, ¿vale? Bueno, una muy conocida nuestra, mística española del siglo XVI, Santa Teresa de Ávila, ¿vale? Bueno, pues también es conocida por sus experiencias en las bilocaciones, ¿vale? De bilocación. Se dice que mientras estaba en oración, ¿vale? Pues se la ha visto en otros lugares, se la veía en otros lugares y se le atribuyen varias curaciones milagrosas que ocurrieron mientras estaba en bilocación, ¿vale? En otras religiones, bueno, eso por ejemplo, ¿vale? Luego vamos a hablar más en detalle de ciertos casos, sobre todo del cristianismo, ¿vale? Que es lo que más documentado tenemos. En otras religiones, bueno, pues aunque parezca raro, pero la bilocación no es exclusiva del cristianismo, ¿vale? En otras religiones y culturas también se han registrado casos de bilocación. Por ejemplo, los budistas, ¿vale? La religión budista se dice que el Bodhisattva, Avalokitesvara, ¿vale? Es que es un nombre muy raro. Es capaz de aparecer simultáneamente en varios lugares al mismo tiempo, ¿vale? Ojo que incluso lo podría hacer bajo demanda, ¿vale? Según quiera, ¿vale? Incluso, por ejemplo, nos vamos un poco a las antípodas, en la cultura aborigen australiana, ¿vale? Se dice que algunos chamanes tienen la capacidad de aparecer en varios lugares al mismo tiempo. Ojo que estamos hablando de cosas totalmente distintas, es decir, estamos hablando pues tanto de santos o santas europeos, ¿vale? Sobre todo occidentales, también con la cultura budista, con la religión budista también, e incluso eso, nos vamos hasta Australia para hablar de las tribus aborígenes que hay allí, ¿no? Y los chamanes, ¿no? O sea, estamos hablando de cosas totalmente distintas. Y cuando el río suena, agua lleva, ¿vale? Tenemos también, que es lo que decía, hay algún caso, pero bueno, tenemos también casos modernos de bilocación, ¿vale? Pero como decía, la mayoría se han registrado en periodos bastante antiguos, ¿no? Pero bueno, tenemos también algunos casos de bilocación. Por ejemplo, en 1985, en el siglo XX, un niño de 12 años llamado Erwin Lambert, ¿vale? Supuestamente se aparece simultáneamente en dos lugares distintos en Filipinas, ¿vale? Según los informes que hay, ¿vale? Según lo que está documentado, el niño se encontraba en su casa cuando de repente desapareció y apareció en otro lugar a varios kilómetros de distancia. A mí me queda la duda con de si sería más bien, porque al decir que desaparece y aparece, de si sería más bien un caso de teleportación, perdón, o de teletransportación, ¿vale? Es más fácil decir teleportación. Me quedaría la duda de que sea un caso de teleportación más que de bilocación, porque como decimos, la bilocación al final tú estás en dos sitios distintos a la vez, ¿vale? No desapareces de un sitio y apareces en otro, estarías en los dos sitios a la vez, ¿vale? ¿Cuál es la interpretación que se hacen de estos casos de bilocación? Bueno, pues al final cada caso es único y diferente, ¿vale? Y se interpreta de diferentes maneras por diferentes personas y culturas, ¿vale? Dependiendo de quién lo lea o de quien lo vea, vamos a decirlo así, dependiendo de quién es
el espectador, ¿vale? Le da una interpretación diferente, ¿vale? Como decía antes, ¿no? En algunos casos se ha visto como un signo de santidad, ¿vale? Y en otros casos, pues, ¿no? Pues se ve como a una capacidad sobrenatural o incluso en otros se habla de alucinaciones o trucos de la mente, ¿vale? Bueno, esto no sería ni siquiera tan raro de las alucinaciones, ¿vale? O que la cabeza en este caso el cerebro nos pueda jugar una mala pasada, ¿vale? Como resumen de esto, bueno, pues lo que decíamos, hay diferentes casos registrados de bilocación en diferentes épocas y culturas a lo largo de toda la historia, ¿vale? Y cada caso, como digo, es único y totalmente diferente de los demás, ¿vale? No hay una sola aplicación, ¿vale? Y lo que decía, si queréis, pues vamos, y si queréis sí, y si no, pues también, que no os oigo, pero bueno, vamos a hablar de algunos casos en particular, de los que decía antes. Por ejemplo, San Antonio de Padua, ¿vale? Pues San Antonio de Padua, que es bastante famoso como santo, fue un fraile franciscano que nació en Lisboa, en Portugal, en el siglo XIII, ¿vale? Y que, aparte de otras cosas, se le conoce también por su experiencia de bilocación, ¿vale? ¿Cuáles son los logros de San Antonio de Padua? Es conocido por sus habilidades sobre todo como orador y predicador, ¿vale? Y a por eso es santo, se le atribuyen varios milagros y curaciones, ¿vale? Es conocido por haber fundado varios monasterios franciscanos en Italia y por su trabajo en la lucha contra la herejía, ¿vale? Este sería un poco más o menos el trasfondo que hay en San Antonio de Padua, ¿vale? ¿Cuándo se ha bilocado este tío? ¿Cuándo se convirtió en bilocator? Pues el más conocido, ¿vale? De los que se conocen sobre San Antonio de Padua ocurrió en el siglo XIII, como ya digo, en 1229, ¿vale? Y esto le pasó cuando se encontraba predicando en la ciudad de Padua, Italia, ¿vale? Por algo San Antonio de Padua. Si no, sería San Antonio de cualquier otro sitio. Según los informes, ¿vale? San Antonio fue visto simultáneamente en Vercelli, a más de 150 kilómetros de Padua, ¿vale? Donde se encontraba en la cama de un enfermo, ¿vale? Se dice, ahí es que que se dejó escrito, que San Antonio estuvo en ambos lugares al mismo tiempo durante toda la noche, ¿vale? Y que después de su aparición en Vercelli regresó a Padua para continuar predicando. Bueno, pues hora en la hora. No solamente estaba en Padua haciendo lo suyo, sino que encima estaba curando a los enfermos, ¿vale? En Vercelli, a 150 kilómetros de distancia. El sueño de todo empresario, tener un trabajador que se desdoble. Bueno, las repercusiones, ¿no? La bilocación en San Antonio de Padua se convierte en un tema de discusión y debate entre los seguidores de la Iglesia Católica y otros grupos religiosos, ¿vale? Al final muchos ven en el caso de la bilocación de San Antonio una prueba de su santidad, ¿no? Y de la existencia de un mundo más allá de lo que podemos ver. Otros, al final, esto es como todo, ¿no? Al final también había otros que fueron más escépticos y al final acabaron argumentando que la bilocación fue una invención o un engaño, ¿vale? Fuera lo que fuese, al final San Antonio de Padua se le canonizó como santo en 1232, menos de un año después de su muerte. O sea, fue una canonización express, porque suelen ser bastante largas. Pero bueno, también estamos hablando de unas épocas en las que se hacía santo a todo el mundo muy rápido, ¿vale? Al final San Antonio de Padua es uno de los santos bastante, o vamos a decir, más populares, ¿no? Y queridos de la iglesia, ¿no? Y bueno, y al final es un hombre que a pesar de, no a pesar, sino aparte de ser santo, ¿no? Sí que es verdad que se le conoce por su ayuda a los pobres y los necesitados, ¿vale? Bueno, ese era San Antonio de Padua. ¿Quién más? Santa Teresa de Ávila, ¿vale? Y bueno, es que Santa Teresa de Ávila es bastante famosa en España. Fue una mística y escritora española del siglo XVI, que las mujeres ya hacían muchas cosas, que tuvimos incluso reinas muy importantes. No es nada moderno. Las mujeres siempre han estado empoderadas, ¿vale? Y han sido siempre importantes. Por ejemplo, Santa Teresa de Ávila, lo que digo, mística y escritora española del siglo XVI, ¿vale? Es conocida también por sus experiencias de bilocación, ¿vale? ¿Cuáles son los logros de esta mujer? Bueno, pues Santa Teresa de Ávila se la conoce por su trabajo en la reforma de la orden carmelita, ¿vale? La de las carmelitas.
por sus escritos místicos también y por su trabajo como fundadora de numerosos conventos en España. ¿Vale? También se le atribuyen varios milagros y curaciones. Normalmente si son santos es porque han tenido que hacer algo, ¿vale? Si no recuerdo mal, para ser santo se te piden 3 milagros. No vale con que hayas hecho uno, necesitas tener 3. Bueno, no sé si a Juan Pablo II está a punto de que le canonicen, si no lo es ya, creo que no, pero creo que estaba a puntito, porque creo que ya tenía 2 milagros y le faltaba uno, o sea que ahí anda, pero necesitan, si no recuerdo mal, 3 milagros, ¿vale? ¿Cuándo se bilocó Santa Teresa de Ávila? Pues tuvo varias experiencias de bilocación durante su vida. No solamente fue una vez, sino que fueron varias, ¿vale? Incluyendo una en la que sí que se la vio simultáneamente en 2 lugares diferentes mientras estaba en oración, ¿vale? O sea que aquí hay testigos, ¿vale? En otra ocasión se dice que mientras estaba en el convento de San José en Ávila, ¿vale?, se apareció también en el convento de la Encarnación, que está en Madrid, para consolar a una monja enferma. O sea, estamos hablando que estaba en ese momento en el convento de San José en Ávila y en el convento de la Encarnación en Madrid, al mismo tiempo, ¿vale? Bueno, pues como pasaba con San Antonio, la bilocación de Santa Teresa de Ávila, bueno, pues fue vista como una prueba de su santidad y de su conexión con Dios, ¿vale? Pero del mismo modo fue objeto de controversia y debate entre los líderes de la Iglesia, ¿vale? Incluso la llegaron a acusar de fraude o invención, ¿vale? Pero bueno, la mayoría de los seguidores al final de Santa Teresa la vieron como una figura mística y santa, ¿vale? Y sus escritos y sus enseñanzas, pues eso, han sido bastante influyentes en la historia de la espiritualidad cristiana. O sea, no estamos hablando de una cualquiera, ¿vale? Estamos hablando de una mujer que sí bueno, pues que tuvo su influencia y su trayectoria dentro de la Iglesia, ¿vale? ¿Cuándo se canonizó a Santa Teresa? Hablando un poco de todo esto, pues igual que San Antonio no tardó ni un año, parece ser que aquí sí que cuando si eres mujer lo tienen más complicado. Santa Teresa de Ávila se la canonizó como santa en 1622, que son sino más de 40 años después de que falleciera, ¿vale? Bueno, pues Santa Teresa, si la habéis oído muchas veces, es famosa por eso, ¿no? Es conocida por el legado como escritora y mística, ¿vale? Y por por el trabajo que decíamos antes en la reforma de la orden carmelita, ¿vale? Bueno, pues una tía bastante interesante. Digo una tía como si fuera aquí mi colega, pero bueno. Santa Teresa de Ávila, ¿vale? Esa era Santa Teresa de Ávila. Y vamos a hablar ahora de una que también es muy famosa, que se ha hablado de ella en muchos sitios, incluso, bueno, se han dedicado libros o hablamos de Sor María Jesús de Ágreda, la Dama Azul, se la conocía como la Dama Azul, ¿vale? Y es que Sor María Jesús de Ágreda es bastante famosa en este tema de las bilocaciones. Además, Sor María Jesús de Ágreda sí que es bilocator de verdad, o sea, esta tía sí que tiene bastante trayectoria en este punto, ¿no? Sor María Jesús de Ágreda, ¿vale? Fue una monja española del siglo XVII, estamos hablando del siglo XVII, que es conocida por sus múltiples experiencias de bilocación y por su obra literaria Mística Ciudad de Dios, ¿vale? ¿Cuáles son los logros de Sor María Jesús de Ágreda? Bueno, pues eso, vivió en Ágreda, ¿vale?, en España durante el siglo XVII, ¿vale? Y lo que decía, se las conoce por sus experiencias místicas, incluyendo varias apariciones de la Virgen María y la bilocación, ¿vale? Bueno, pues esta tía no solamente se bilocaba, sino que también tenía eso, había visto apariciones de la Virgen, ¿no? También es bastante conocida por su obra literaria, por Mística Ciudad de Dios, ¿vale?, que narra la vida de la Virgen María y, bueno, que en su momento es y ha sido objeto de debate y controversia dentro de la Iglesia Católica. Normalmente cuando los santos y santas de la Iglesia han escrito, ha habido siempre bastante polémica, ¿no? Siempre ha habido incluso quien les acusaba de herejía, ¿no? Pero bueno, esto también lo hablábamos en los libros revelados,
como teníamos un ejemplo de una monja igual que había escrito un libro revelado y que como bueno por temor un poco a la Inquisición o a que la acusaran de hereje llegó a quemar, ¿no?, lo que había escrito, aunque luego lo volvió a escribir, ¿no?, pero incluso se la llegó a acusar de herejía. Bueno, pues esto es un poco lo que pasa, ¿no?, cuando tienen esto, ¿no?, cuando son también famosos por haber escrito obras, ¿no? ¿Cuándo o cómo o dónde se bilocó Sor María Jesús de Ágreda? Bueno, pues no estamos hablando de una vez ni de un par, estamos hablando de bastantes, de múltiples experiencias de bilocación, ¿vale?, en la que se la ve en 2 lugares al mismo tiempo. Y es que, ojo, que esta es bastante importante porque, según los informes, se la vio predicando en América del Norte, ¿vale?, mientras que al mismo tiempo se encontraba en su convento de Ágreda, ¿vale? Estamos hablando del siglo XVII. Esto no era coger un avión y presentarte a las 6 horas y estar en América del Norte. Estamos hablando de viajes en barco muy largos, de muchos días, ¿vale? Bueno, pues esta mujer, Sor María Jesús de Ágreda, estaba en 2 sitios a la vez. Estaba en Ávila y en América del Norte, ¿vale? Incluso también se le atribuyen otras experiencias de bilocación en las que fue vista en diferentes partes de Europa y América Latina, ¿vale? No solamente en América del Norte, sino también en América Latina y en otras partes de Europa, ¿vale? Las experiencias de bilocación de Sor María Jesús de Ágreda se vieron al final como pruebas de su santidad, como siempre, ¿no?, como pasa con estos santos y santas, ¿no? Y también de la conexión que tenía con Dios por muchos, bueno, al final esto se vio así por mucha gente, ¿no?, por muchos de sus seguidores, ¿no? Pero bueno, como pasa siempre, también hubo bastante controversia y debate en torno a sus experiencias, ¿vale? E incluso algunos líderes religiosos cuestionaron la veracidad de sus afirmaciones. Pues tú imagínate que eres el obispo de no sé dónde, o el arzobispo, o que eres un cardenal, bueno, pues la envidia te corroe, ¿no? Si tienes una monjita de un convento de una ciudad, de un pueblo pequeñito en Ávila, que la mujer se está bilocando, pues bueno, pues evidentemente la envidia te puede corroer, ¿vale? Y la envidia es un pecado. ¿De qué iba Mística Ciudad de Dios? Como hablábamos antes también, por poner un poco más de contexto en Sor María Jesús de Ágreda. Bueno, pues la obra literaria de Sor María Jesús, Mística Ciudad de Dios, igual fue objeto también de controversia dentro de la Iglesia, ¿no? Bueno, algunos la elogiaron, otros cuestionaron su precisión histórica y teológica, ¿vale? Y ha habido debates sobre si debiera ser considerada una obra de teología o una obra de ficción, ¿vale? Bueno, pues bueno, ya sabéis, siempre hay gusto para todo, ¿no? Lo curioso, ¿vale? Sor María Jesús de Ágreda no ha sido canonizada por la Iglesia Católica, ¿vale?, pero sí que se la ha declarado como venerable por su trabajo y su vida piadosa, ¿vale? A pesar de la controversia en torno a sus experiencias y su obra literaria, es recordada como una figura bastante importante en la historia de la espiritualidad católica, ¿vale? Básicamente lo que pasaba con Sor María Jesús de Ágreda, igual que teníamos a San Antonio que visitaba enfermos o se bilocaba, igual que pasaba con con Santa Teresa de Ávila, que me trabo, Sor María Jesús de Ágreda, lo que pasó es que bueno, pues muchos frailes cuando llegaban al Nuevo Mundo y iban a predicar la palabra de Dios y a convertir pues a las tribus de indios o de los indígenas de la zona, ¿no? Vamos a decirlo así, o de los oriundos de la zona, es decir, la gente que ya estaba allí. Bueno, pues se encontraban con que muchos de ellos ya les habían visitado, cosa que era imposible, ¿vale? Y muchos de ellos pues coincidían en sus visiones sobre una mujer que se les había aparecido, que les había incluso enseñado a rezar el Padre Nuestro, ¿vale? O sea, que se encontraban con que tribus ya conocían incluso cómo rezar y cómo tal, y ya estaban convertidos. Incluso en algunos de los casos, bueno, todos describían, por eso se llamaba Dama Azul, una señora de azul, una mujer de azul, que al principio pensaban que hablaban de la Virgen, pero luego no, luego se acabó viendo que podía ser Sor María Jesús de Ágreda. Al principio hubo dudas si podía ser Sor María Luisa de Carrión también, pero no, al final fue Sor María Jesús de Ágreda. Incluso en algunos de los casos, aquí sí que llegó a haber, aparte de bilocación, hubo, les llegó a dar
pues crucifijos, ¿no? Bueno, pues es bastante curioso, ¿no? Bastante curioso, ¿vale? Y esos son los 3 ejemplos que he traído así más notables, ¿no? De bilocaciones, ¿no? De bilocators, como estamos diciendo. Bueno, pues ahora lo que vamos a ver es vamos a ver un poco o cuáles son o cuáles podrían ser las explicaciones científicas que se da a la bilocación, ¿vale? Y de qué se habla, ¿vale? Aquí de qué hablamos. Bueno, pues como ya comentábamos hace algunos programas, aquí podríamos hablar de física cuántica y universos paralelos, ¿vale? Algunas teorías en física cuántica sugieren la posibilidad de que existan universos paralelos, ¿vale? Y que los objetos cuánticos puedan existir en varios lugares al mismo tiempo, ¿vale? Algunos de estos científicos y teóricos han propuesto que la bilocación podría estar relacionada con la física cuántica y la posibilidad de que las personas pudieran existir en 2 lugares al mismo tiempo en diferentes universos paralelos. Esto básicamente es lo que hablábamos, ¿no? Es decir, si estamos hablando de universos paralelos, incluso de multiversos, bueno, pues estaríamos hablando de que, bueno, pues que en algún momento de nuestra realidad se solapan estos universos y eso daría explicación a por qué una persona puede estar en 2 sitios a la vez. ¿Vale? Pues imaginaros en nuestro universo. Estamos hablando de teoría, es decir, esto es con muchísimas pinzas, ojo, con muchísimas pinzas. Estaríamos hablando de que una persona puede estar, ahora mismo puedo estar aquí, pero en otro universo, evidentemente, paralelo a mi vida ha sido distinta, he tomado decisiones distintas y en vez de estar sentado donde estoy sentado ahora, en Madrid, podría pues estar sentado pues como a 7.000, 8.000, 12.000 kilómetros de aquí. Imaginaros, podría estar en Nueva York, podría estar en Colombia, podría estar en Venezuela, podría estar en Suecia, en Australia, en cualquier sitio. Y eso daría explicación a que a mí, en un momento dado, en ese momento de la solapación, como diría la física cuántica, como lo explicaría, es que en ese momento en el que se solapa daría esa opción a que a mí se me pueda ver aquí y en otro sitio a la vez, ¿vale? A mí me quedan dudas, ¿no? Me quedan bastantes dudas con esto. Estamos hablando de física teórica, por supuesto, no nada probado, ¿no? Pero claro, eso vendría a decirme que por qué, ¿no? Solamente una persona, ¿no? Lo suyo sería que si se los solapan 2 universos, al final tendría que haber como muchos más casos en el mismo momento, ¿no? No solamente una persona en particular. Pero bueno, aquí supongo que juegan muchísimas variables, ¿no? Que pueden hacer que esto, bueno, pues sea de una forma o de otra, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, también hablamos de la capacidad del cerebro para procesar la información sensorial, ¿vale? Otra teoría sugiere que la bilocación podría estar relacionada con la capacidad del cerebro para procesar la información sensorial, ¿vale? Según esta teoría, la bilocación lo que puede ser es una alucinación, ¿vale? O una ilusión causada por la actividad del cerebro que procesa la información sensorial de 2 lugares diferentes al mismo tiempo, ¿vale? Vamos a ver, ¿qué podemos hablar qué podemos decir de esto? Pues aquí pasa una cosa. Estábamos hablando de una alucinación. En el caso de Sor María Jesús de Ágreda, por ejemplo, tendríamos que hablar de alucinaciones colectivas, ¿vale? Porque no solamente lo ve una persona, sino que la vieron muchas personas. Estaríamos hablando entonces de alucinaciones colectivas, ¿vale? Y bueno, pues ya estaríamos metiendo ahí como mucho. Que podría ser, podría ser, igual que pasa con las apariciones marianas y cosas así, podría ser que fuera una alucinación colectiva, una persona que dice que está viendo a alguien, de repente pues eso, por sugestión los demás empiezan a ver lo mismo o a escuchar lo mismo, ¿vale? Esto es como el que está por la noche en un bosque, ¿no? Buscando fantasmas, ¿no? Vamos a decirlo así. Al final acabas oyendo cosas, ¿no? Así funciona el cerebro, ¿no? Hay mucha la sugestión y todo lo que decimos de esta información sensorial que le está llegando al cerebro, ¿no? Bueno, pues puede jugarnos esa pasada, ¿vale? Y en el caso de que se refiera a la persona que se biloca, vamos a seguir un ejemplo de Sor María Jesús. Si es ella la que, bueno, a esta persona, a esta mujer, a la que le pasa esto, ¿no? A la que le juega el cerebro esta mala pasada, no estaríamos hablando de información de terceros sobre su bilocación. Todo sería información que vendría de ella, y en este caso no es así,
En este caso, estamos incluso hablando de que, bueno, pues en ciertos casos, incluso estas monjas o estos santos, o estos frailes, no hacían alarde de todo esto, ¿no? Muchas veces por temor a que les acusaran de, bueno, de herejía o de fraude, como decíamos, y se llegaba a saber ya quién era por investigaciones, no porque ellos dijeran, oye, es que me estoy bilocando, no. O sea, muchas veces era por eso. Entonces, bueno, esta teoría, ¿no? sobre la capacidad del cerebro para procesar esta información sensorial, bueno, pues tiene también sus problemas, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿vale? ¿Qué más? La capacidad de la mente para crear una imagen de sí misma, ¿vale? Otra posible explicación científica de la bilocación se basa en la capacidad de la mente para crear una imagen de sí misma, ¿vale? Según esta teoría, la bilocación podría ser una capacidad de la mente para crear una imagen de sí misma que aparece en dos lugares diferentes al mismo tiempo, ¿vale? Esta teoría sugiere que la bilocación podría ser una forma de autohipnosis, ¿vale? O una experiencia de meditación profunda, ¿vale? Bueno, aquí estamos hablando de capacidades extraordinarias, ¿vale? Es decir, estaríamos hablando de capacidades de nuestra mente, ¿vale? De nuestro cerebro, de hacer cosas que, bueno, pues que hasta el momento no están probadas, no sabemos. Incluso podríamos hablar de que esto se parece un poco al tema de los viajes astrales y cosas así. Bueno, si el cerebro, la mente es capaz de hacer esto, ¿no? Pues bueno, pues sería algo bastante interesante que investigar, ¿no? Pero bueno, igual no deja de ser una teoría. Y bueno, y también tienen pues sus detractores, ¿no? De que, bueno, pues en este punto pues es muy subjetivo, ¿no? No puedes saber, no puedes decir, no puedes criticar, ¿no? Es algo que es súper subjetivo. En este caso yo, ¿qué opinión tengo? Pues no sé, no lo sé. Es decir, no dudo de la capacidad de la mente, no dudo que no sepamos las capacidades que tenemos, ¿vale? Aparte de las que ya conocemos, ¿vale? No sabemos si podríamos ser capaces de hacer más cosas, no lo sabemos. Es decir, tampoco hay una necesidad, ¿no? Pero bueno, esto de la teoría que usábamos solamente el 10% del cerebro es totalmente falso. Evidentemente usamos el 100% de nuestra capacidad, ¿vale? Lo que sí es que a lo mejor no conocemos todas las capacidades que podríamos tener, ¿vale? Pero bueno, es una teoría como cualquiera de las otras, ¿vale? Y por último hablaríamos incluso de trastornos neurológicos, ¿vale? Igual, en algunos casos la bilocación podría estar relacionada con trastornos neurológicos o psicológicos, por ejemplo epilepsia o el síndrome de estrés postraumático, ¿vale? Pueden llegar a causar alucinaciones o ilusiones, de estar en dos lugares al mismo tiempo. Me pasa un poco lo mismo como lo de la capacidad del cerebro para procesar la información sensorial. Es que el problema de todo esto es que no estás diciendo tú que te estás bilocando, es que hay más gente que te está viendo. Entonces, que sea una epilepsia o que sea un síndrome de estrés postraumático que te está causando estas alucinaciones y tú te piensas que estás en Madrid y en Nueva York a la vez, vale, muy bien, me lo creo, pasa, es decir, esto es real, o sea, y se sabe, y esto sí que está estudiado, de que, bueno, pues con ciertos síndromes o con ciertos trastornos esto pasa, pero aquí estamos hablando de que hay testigos externos, estamos hablando de terceros que dicen que han visto eso, que dicen que han visto a esa persona, que dicen que esa persona les ha acompañado, ¿vale? Aquí estaríamos hablando de fraudes muy elaborados, porque por un lado, esto sería el caso de San Antonio de Padua, pues si al enfermo le preguntan, es que esta noche me ha estado acompañando San Antonio, es tan sencillo como ir a San Antonio y preguntarle, ¿no? Y preguntarle, oye, San Antonio, pero si tú estabas aquí. Y ahí es ya juego, ¿no? De que San Antonio de Padua diga, pues no, pues estaban los dos sitios a la vez. Bueno, podría ser. Estaríamos hablando de que lo ha hecho mucha más gente a lo largo de la historia. Podría ser, ¿vale? Esto es como la navaja de Oca. Muchas veces la explicación más sencilla es la más acertada, ¿no? Pero estamos hablando de que ya también entran en juego otras variables, pues eso, como que hablemos de fraude, como que hablemos de otras historias, ¿vale? Pero bueno, es un poco lo que
lo que se dice, ¿no?, de los trastornos neurológicos, ¿vale? En resumen, la ciencia no ha sido capaz de explicar satisfactoriamente el fenómeno de la bilocación, ¿vale? Tenemos estas teorías y explicaciones que se han propuesto, ¿vale? Pero bueno, no confirmadas, ¿vale? Bueno, lo que decía, algunas están relacionadas con la física cuántica, con la capacidad del cerebro para procesar la información sensorial, la capacidad de la mente para crear una imagen de sí misma, trastornos neurológicos, ¿vale? Pero bueno, a pesar de todo esto, la bilocación sigue siendo un misterio y sigue siendo objeto de debate e investigación científica, ¿vale? Científica. Vamos a ir terminando. Vamos a hacerlo picadito, ¿vale? Y vamos a hablar un poco de las reflexiones personales y de las opiniones acerca de la bilocación, ¿vale? ¿Qué es lo que hay, ¿no?, en el mundo, ¿vale? Están los que creen en la bilocación, ¿vale? Bueno, hay gente que cree firmemente en la bilocación y la ven como un fenómeno real y sobrenatural. Si no, no se consideran a estas personas santas, ¿vale? O sea, estamos hablando de que muchas veces esas bilocaciones se toman por milagros, ¿vale? Y que está escrito. Estamos hablando de que han quedado informes escritos sobre estas bilocaciones, ¿vale? Incluso eso, la gente que cree dice que la bilocación puede ser vista, pues, como una prueba de la existencia de la vida después de la muerte o de la existencia de una realidad más allá de lo que podemos ver, ¿vale? Es decir, bueno, pues hay algo más allá, ¿vale? Tenemos a los que no creen en la bilocación, ¿vale? Bueno, hay otra gente que no cree en la bilocación, les digan lo que les digan, ¿vale? Y lo ven como, pues eso, como una ilusión o una invención de la mente humana, ¿vale? Para estas personas la bilocación puede ser vista como resultado de la actividad cerebral que procesa la información sensorial de dos lugares diferentes al mismo tiempo, ¿vale? Esta gente no cree y punto, no necesita muchísimas más explicaciones, ¿vale? Podríamos discutir, ¿no? Podríamos debatir sobre lo que decía antes, ¿no? Pero bueno, no estamos hablando de que San Antonio de Padua él diga que ha estado en 2 sitios a la vez, sino que terceros están diciendo que le han visto en 2 sitios a la vez. Pero bueno, ahí ya tendríamos las explicaciones sobre el fraude, ¿no? No lo sé, pero bueno, no creen, ¿vale? ¿Cuáles son las interpretaciones culturales y religiosas, aparte de los que creen y los que no creen? Bueno, pues las opiniones acerca de la bilocación también, bueno, pues pueden estar influenciadas por las interpretaciones culturales y religiosas del fenómeno, ¿vale? Para algunas culturas y religiones la bilocación se ve como una prueba de la santidad o una capacidad sobrenatural de esa persona, ¿vale? Para otras, la bilocación podría ser vista, pues, como una habilidad de los chamanes, por ejemplo, o una experiencia relacionada con la meditación y la expansión de la conciencia, ¿vale? Y hablando a lo mejor de religiones o de culturas un poco más, bueno, estaríamos hablando orientalistas, ¿no? Como puede ser el budismo o puede ser, religiones así, ¿vale? ¿Qué más? Pues la bilocación como un misterio sin resolver. Bueno, pues para algunas personas la bilocación al final la ven como un misterio que está sin resolver. Igual que los viajes en el tiempo, igual que otras muchas cosas, ¿vale? Y al final no deja de ser una fuente de fascinación y curiosidad, ¿vale? No se lo toman más allá de eso. Bueno, pues al final esta gente lo que hace, o estas personas, están interesadas sobre todo en explorar las diferentes teorías y explicaciones de la bilocación, así como en conocer, pues eso, más acerca de los casos históricos y culturales en los que se ha registrado. Estos son de los que se quedan con el contenido y no con el continente, ¿vale? Como se suele decir, al final a esta gente lo que le interesa más es, bueno, nos parece interesante, vamos a estudiarlo, vamos a ver qué puede ser, vamos a ver qué no puede ser, no dan nada por hecho, ni creen ni dejan de creer, simplemente dan explicaciones a todo, ¿vale? Y yo creo que es la manera más acertada de acercarse a una cuestión como esta, ¿no? Como la bilocación. Al final es súper importante, pues eso, acercarse a este tipo de cosas con amplitud de miras, ¿no? Y luego, bueno, está también lo de la bilocación como una experiencia personal, ¿no? Que estamos hablando de aquella gente que ha experimentado la bilocación, ¿no? Pues eso, la experiencia puede ser vista, pues, como una prueba personal de asistencia del fenómeno. Estas personas pueden tener diferentes interpretaciones acerca de lo que significa la bilocación, ¿vale? Y cómo se relaciona con su propia espiritualidad o comprensión de la realidad. Bueno, aquí estaríamos hablando de gente que ha experimentado la bilocación en sus carnes, ¿vale? Es difícil, ¿vale? Como ya decíamos antes, esto es difícil, no se da mucho. El que no se dé mucho puede ser también una prueba de su veracidad, ¿no? No estaríamos hablando como de los fenómenos de, no sé, pasa un poco como las apariciones, ¿no? Está el que cree y el que no cree, pero bueno,
Bueno, el que dice que se ha bilocado, bueno, pues lo que ha dejado escrito, ¿no? Y cuáles son sus experiencias sobre su bilocación, ¿no? Curiosamente, hay que pensar también que la gente que se ha bilocado normalmente no lo hace en beneficio propio, es decir, aquí no hay un interés personal en bilocarse, ni han conseguido nada en particular por bilocarse mientras estaban en vida, porque realmente a esta gente les han santificado, por ejemplo, la religión cristiana, les han santificado cuando ya han fallecido, que es cuando se hacen santos y santas, ¿no? No se saca rédito de bilocarse. No te haces, te puedes coger más fama, pero no te haces famoso, no te haces más importante, no te haces... Incluso hablábamos de eso, ¿no? De que bueno, la iglesia es como es, estamos hablando de una iglesia de hace unos siglos, ¿no? No es la iglesia de ahora, en la que, bueno, pues en la que si tú decías ciertas cosas incluso te podían acusar de herejía, nada nuevo, es decir, no te librabas ni siquiera por el hecho de ser un religioso, es decir, bueno, ha habido religiosos que han pasado por la hoguera también, es decir, nada raro, ¿no? Bueno, pues no sacas rédito de todo esto. Entonces, al no sacar rédito de todo esto, da también un poco la imagen como de, bueno, pues a lo mejor algo hay, ¿no? Algo puede haber, ¿vale? Bueno, como veis, opiniones y reflexiones acerca de la bilocación pues varían ampliamente dependiendo de cada uno, ¿vale? De sus creencias, de las culturas, de las experiencias, ¿vale? Bueno, pues eso es la... Pero bueno, al final lo que decía también es que la bilocación sigue siendo un misterio, ¿vale? Sin resolver, pero bueno, no deja de ser un tema que nos fascina y que nos intriga, ¿no? A partes iguales y que podemos eso, explorar y debatir y bueno, que ha dado lugar bueno, pues también a mucha literatura, ¿vale? Literatura. Y si queréis para acabar nos vamos a hacer algunos planteamientos, vamos a profundizar un poco en las implicaciones, ¿no? De todo esto, ¿vale? ¿De qué podríamos hablar? Del cuestionamiento de la realidad. Al final, la bilocación puede plantearnos preguntas acerca de la naturaleza de la realidad y la percepción humana, ¿vale? Si una persona se puede aparecer simultáneamente en lugares diferentes, ¿vale? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es real? ¿Vale? Es decir, ¿cómo sabemos que lo que es real es verdaderamente real? ¿Vale? Es decir, no tendríamos esa capacidad, ¿no? Si hay una persona que se biloca y está en dos sitios a la vez, ¿cuál de las dos es la persona? Que no sé, hay un cuestionamiento, ¿no? Aquí de que es real, ¿no? Bueno, pues esto nos lleva a pensar un poco en la reflexión en lo que decía, ¿no? De que incluso desconocemos nuestras propias capacidades. Al final esto nos lleva a la reflexión acerca de la naturaleza subjetiva de la realidad, ¿no? Lo que nosotros percibimos como real, ¿no? Y que incluso eso, nuestra percepción puede ser bastante limitada, es decir, no tenemos por qué tener una percepción, o lo que nosotros creemos que es una percepción de la realidad a lo mejor no es la correcta. No es la correcta, es decir, nosotros... como en otras muchas cosas, tenemos un rango de visión, tenemos un rango de audición, que no es el mismo, por ejemplo, que el de los animales. Es decir, hay sonidos que nosotros no oímos que los animales sí, ¿vale? Estoy simplificando de lo que quiero decir, ¿no? Es decir, nosotros no vemos el 100% ni oímos el 100% de las cosas, ¿vale? No cubrimos el espectro completo, ¿no? Pues aquí estamos hablando de lo mismo, es decir, ¿cómo sabemos que lo que vemos es real y qué es lo que es real? Es decir, al final es muy subjetivo, ¿no? Esto me recuerda cuando llegaron los primeros colonos a América. Evidentemente las tribus que vivían más cerca de las costas, todas en general, no habían visto nunca eso, pues occidentales, no habían visto nunca los barcos que llevaba esa gente, ¿no? Y incluso llega a haber hay escritos, ¿no? Para algunas tribus que nunca habían visto un barco, que nunca habían visto las velas de un barco, ¿no? Cuando esos barcos aparecen en el horizonte, su cerebro es incapaz de procesar el barco, porque nunca ha visto un barco. Entonces, cuando ven ese barco en el horizonte y ven esas velas, al final las velas, como son velas blancas tal cual, el cerebro casi que lo interpreta como si fueran nubes, porque el cerebro nunca ha tenido la experiencia del barco, ¿vale? No sabe lo que es un barco,
Entonces, para esa gente, para esas tribus en ese momento, su realidad era esa, totalmente distinta a la de un occidental, ¿vale? Es bastante curioso, ¿no? Pero es que es así, es la realidad. Incluso tenemos hoy por hoy algunas tribus que todavía no han sido contactadas por el hombre, ¿no? Que se conoce que están aquí. Bueno, pues que imaginaros, ¿no? Que les cae una tablet, un iPhone, un móvil, un reloj. Un reloj, vamos a hablar de un reloj. Un reloj de los de toda la vida, de cuerda, ¿vale? No sabrían interpretar un reloj, no saben lo que es un reloj. O sea, su cabeza, su cerebro, no es capaz de hacer la interpretación del reloj que hacemos nosotros. Y eso es lo que me refiero con el cuestionamiento de la realidad. Es decir, nosotros a lo mejor no estamos viendo cosas porque no somos capaces de analizar o de percibir esas cosas como reales. Es decir, no tenemos la experiencia de esas cosas, ¿vale? Eso es lo que me decía con el cuestionamiento de la realidad. Este tema es bastante interesante, ¿eh? Si lo podéis pensar, ¿no? Sobre todo con el ejemplo de las tribus y la llegada de los colonos, ¿no? Cómo eran incapaces de interpretar un barco. Eran incapaces, no sabían lo que era un barco y al final lo veían las velas como si fueran nubes, ¿no? Porque no eran capaces de entender qué estaban viendo, ¿no? Bueno, ¿qué más? La ampliación de la comprensión de la naturaleza humana. La bilocación puede ampliar nuestra comprensión de la naturaleza humana, ¿vale? Que es lo que venimos diciendo, y nuestras capacidades potenciales, ¿vale? Si una persona se puede aparecer en dos lugares al mismo tiempo, ¿qué otras habilidades o capacidades podemos tener los seres humanos que aún no hemos explorado o descubierto? ¿Vale? Esto me viene recordando todo el rato a las películas de X-Men o a los cómics, ¿no? Que decían que los mutantes eran una evolución de los humanos, ¿no? Esto es el mismo rollo, ¿no? Al final, si una persona es capaz de bilocarse, si una persona es capaz de hacer un viaje astral, si una persona es capaz de hacer, bueno, según qué cosas, ¿qué otras habilidades podemos tener que no sabemos, ¿no? Que no hemos explorado o que no conocemos, ¿no? Bueno, pues se abre también una amplia gama de teorías, ¿no? y de ideaciones, ¿no? que nos podemos hacer, ¿no? ¿Qué más? Y acabando ya, las reflexiones acerca de la vida después de la muerte, ¿no? Para aquellos que creen en la bilocación, el fenómeno puede plantear preguntas acerca de la vida después de la muerte y cómo podría ser esa experiencia. La bilocación, al final, lo que se puede ver es como una prueba de la existencia de una realidad más allá de la que podemos ver, ¿vale? Y cómo las almas o espíritus podrían ser capaces de existir en diferentes lugares o dimensiones, ¿vale? Bueno, pues esto nos da un poco de paulo a que puede haber vida después de la muerte. Y bueno, esto sería una prueba de que hay otras realidades más allá de la que vivimos, ¿no? Bueno, es una forma de explicarlo, ¿vale? Y luego, que esto siempre me gusta sacarlo, la responsabilidad personal, ¿no? La bilocación no solamente nos vamos a quedar en el plano más esotérico, ¿no? Sino que la bilocación también puede plantear preguntas acerca de la responsabilidad personal y la ética, ¿no? Si una persona se puede aparecer en dos lugares diferentes al mismo tiempo, ¿qué responsabilidad tiene cada parte de esa persona? Es decir, cada instancia de la persona, ¿no? ¿Cómo pueden las personas asegurarte? ¿Cómo podemos asegurarnos de que se está actuando éticamente en ambas instancias? Es decir, estás bilocado, esto tiene incluso unas repercusiones o unas implicaciones legales, ¿no? Es decir, imagínate que en vez de para el bien es para el mal, ¿no? Es que estaríamos entrando en un debate bastante interesante. Es decir, la persona que se biloca, ¿aquí qué pasaría, no? Porque si no se cree en la bilocación, entonces ¿de quién es la culpa, no? Bueno, pues también se puede un poco investigar o debatir sobre esta responsabilidad personal, ¿no? De los bilocators, como los estoy llamando, ¿no? Bueno, pues eso, en resumen, la bilocación puede tener implicaciones profundas, ¿no? En nuestra comprensión de la realidad, la naturaleza humana y la vida después de la muerte, que es de lo que hemos hablado, ¿no? Y también puede plantear pues, preguntas acerca de la responsabilidad personal y la ética, ¿vale? La bilocación es un fenómeno misterioso e inexplicable, ¿vale? Pero como venimos diciendo todo el rato, puede ser un tema muy fascinante e inspirador, para reflexionar sobre la naturaleza de la existencia humana, ¿vale? Y es un poco el tema que os he traído hoy. Creo que os he dejado unos cuantos puntos para que penséis,
porque esto tiene más de lo que parecía. Esto tiene algunas cosillas que son interesantes de investigar, ¿vale? Y bueno, básicamente pues viene un poco al ciclo de que hemos estado hablando de los viajes en el tiempo, los crononautas. Bueno, pues ya hemos hablado también ahora de las bilocaciones y nos quedaría hablar un poco de las teletransportaciones o las teleportaciones, ¿vale? Ya veremos a ver si para el siguiente lo puedo hacer, ¿vale? Bueno, y espero que, como digo siempre, que os haya parecido interesante, que os haya gustado, que bueno, que le deis un like si os gusta, y si no, pues no, y poco más, que espero que hayáis tenido una semana muy buena, que espero que la semana que viene sea también igual de buena o mejor, si puede ser, que lo digo siempre y lo repito, necesitamos que llueva, que no está lloviendo. Y nada, lo dicho, espero que paséis una buena semana. Y nos escuchamos la semana que viene, si Dios quiere, y si no, pues ya veremos. Hasta luego.